hermanos, pues vamos a pedirle al Señor su palabra para que nos guíe. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: el cuerpo de la iglesia. Él es el que os dio vida a vosotros, estando como estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en que vivisteis en otro tiempo, según la costumbre de este siglo mundano, a merced del príncipe que ejerce su potestad sobre este aire, que es el espíritu que al presente domina en los hijos rebeldes, entre los cuales fuimos asimismo todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de las sugestiones de los demás vicios, y éramos por naturaleza u origen hijos de ira, no menos que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, movido del excesivo amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por los pecados, nos dio vida juntamente en Cristo, por cuya gracia vosotros habéis sido salvados, y nos resucitó con Él, y nos hizo sentar sobre los cielos en la persona de Jesucristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en vista de la bondad usada con nosotros por amor de Jesucristo, porque de pura gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, siendo como es un don de Dios, tampoco en virtud de vuestras obras anteriores, puramente naturales, para que nadie pueda gloriarse, por cuanto somos hechura suya en la gracia, como lo fuimos en la naturaleza, criados en Jesucristo para obras buenas, preparadas por Dios desde la eternidad, para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. Palabra de Dios. Pues hermanos, nosotros tenemos que tener algo muy claro, y es que ser católico es una bendición muy grande, pero es una responsabilidad aún más grande. Y esto lo tenemos que tener claro, porque es muy fácil que por la sociedad en que vivimos hoy, en este mundo de tan avanzada tecnología, industrialización, donde hasta la misma ciencia humana se ha desarrollado a niveles tales de que nosotros mantenemos un mundo de entretenimiento tan abundante que podemos perder la perspectiva del espíritu. Y por eso la misma religión se convierte simplemente en una actividad más dentro de tantas actividades. Miren que uno se levanta y tiene toda clase de propuestas. Tiene la televisión, tiene la música, tiene el teléfono, tiene el internet, tiene los centros comerciales, tiene el gimnasio, tiene quién sabe cuántas propuestas que tiene usted para hacer quién sabe cuántas cosas. No necesariamente malas, porque de todas ellas usted puede hacer cosas buenas. Entonces, en todas las propuestas, de repente, la iglesia se convierte en una cosa más. O sea, tiene el gimnasio, el internet, el teléfono, esto, lo otro, la iglesia, esto, y todo lo incluye en una lista de situaciones que usted vive y consume, y esa es su vida. Entonces, la iglesia queda como algo más de la lista, algo más. Resulta que eso es muy común hoy, que el católico de hoy sea simplemente una persona que viene a participar en la iglesia, en ese espacio que le salvó a la iglesia. De la misma forma que participa en el gimnasio, en ese espacio que le dio al gimnasio. De la misma forma que está en el internet, en el espacio que le dio a internet. Entonces, cada cosa tiene su lugar y su tiempo y todo, pero cada una por sí misma es independiente de las otras. Bueno, resulta que en todos los aspectos de la vida y actividades que no tienen que ver con la iglesia, es muy bien que estén aisladas las unas de las otras, porque uno no puede ir a cocinar en el gimnasio, ni puede ir al internet cuando está haciendo otra actividad. Es verdad, eso tiene que estar aislado uno de lo otro, pero cuando se trata de la iglesia tiene que estar en todas las actividades. La iglesia no puede estar en un espacio que yo le dediqué. La iglesia tiene que ir en mi corazón. Y por eso la iglesia tiene que estar en el gimnasio.
La iglesia tiene que estar en el internet. La iglesia tiene que estar cuando hablo por teléfono. La iglesia tiene que estar cuando cocino. La iglesia tiene que estar cuando me baño. La iglesia tiene que estar cuando duermo. La iglesia tiene que estar en mi corazón. Entonces, ¿cuál es el papel del laico en la iglesia católica? Ser católico. ¿Y qué es ser católico? Ser iglesia. ¿Y qué es ser iglesia? Vivir 24 horas en el Espíritu Santo. Eso es, una vida espiritual. Como dice San Pablo, no podemos seguir siendo hijos de la carne, porque las obras de la carne perecen, producen muerte. Tenemos que ser hijos del Espíritu, porque las obras del Espíritu traen vida, vida eterna, porque son las obras que Jesucristo nos dejó como ejemplo. Entonces, el papel del laico en la Iglesia Católica, primero que todo, es convertirse en unidad con el Espíritu Santo, para que la Iglesia viva en el corazón, y donde yo esté, está la Iglesia. Donde yo esté, en cualquier parte. Porque si estoy hablando por teléfono, está la iglesia en mi corazón, en todas mis palabras, en todo lo que estoy diciendo y sintiendo, y en la forma que estoy asimilando lo que me están diciendo. Para eso, entonces, el corazón está filtrado siempre en la iglesia, en el Espíritu Santo, y yo vivo la iglesia en todo momento. Ese es el papel del laico. ¿Por qué? Porque el laico es un miembro de la iglesia que es tan piedra viva de la iglesia como el sacerdote. Fíjense que tenemos que distinguir esto. En el bautismo decimos que somos sacerdote, profeta y rey, ¿cierto? Cuando estamos bautizados y entrados en Jesucristo. Ahora, el sacerdocio tiene jerarquías. Nosotros somos la jerarquía menor del sacerdocio de la iglesia terrenal. Jerarquía menor. ¿Cuál es la jerarquía mayor? Las jerarquías van aumentando, van llegando al diaconado, van llegando al sacerdocio, el sacerdocio al obispo, el obispo al papa, al cardenal al papa, y todas estas jerarquías son un mismo sacerdocio, pero con diferentes responsabilidades, pero sacerdotes de todas maneras. Entonces el laico es un sacerdocio, el laicado es un sacerdocio primario, pero un sacerdocio de responsabilidades inmensas, porque tanto el sacerdote sacramental como el laico tienen la misma responsabilidad de llevar el Espíritu de Dios en el corazón, porque somos vasijas de barro que llevan el tesoro, como dice San Pablo. Entonces, usted y el sacerdote que está ejerciendo las funciones sacramentales, que lo confiesa, que lo bautiza, que lo entierra, que le da la comunión, ese sacerdote y usted tienen la misma responsabilidad, porque nosotros somos llamados a ser testigos de la luz. Unos llevan una cosa, un estandarte, como dice San Pablo, todos somos vasijas, pero hay vasijas hechas para diferentes usos, y cada uno de nosotros hemos sido hechos vasijas de usos diferentes, y por eso tenemos que estar simplemente con la vasija limpia, para que cuando el Señor, que es el que celebra con esa vasija, venga a celebrar, la vasija esté preparada. Ese es nuestro deber, porque la gente pregunta todo el tiempo, ¿cómo hago para descubrir la voluntad de Dios en mi vida? Es la pregunta más común de la gente sincera, de la gente que quiere buscar a Dios y entender qué es lo que Dios quiere, y esa pregunta es muy común entre los fieles. La respuesta generalmente no les gusta, porque es tan sencilla. Dice, lo que Dios quiere de usted es que usted sea santo. Eso es lo que Dios quiere. Él no pide nada más. Él no pide que usted se vaya a salvar la humanidad entera por allá con un hacha. Él no pide que usted vaya a hacer quién sabe qué cosas por allá. No, esas cosas las hace Él, si las tiene que hacer a través de usted, si usted es un instrumento humilde, sencillo. Él hará cosas cuando Él quiere hacerlas. Pero para que usted sea el instrumento de Dios que vive en la voluntad de Dios, Él solo le pide a usted que sea santo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es a saber, como dice San Pablo, que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Esa es. Y para amarnos los unos a los otros, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que vivir en santidad para poder amar a mi prójimo. Si no, ¿cómo lo voy a amar? Si me estoy amando tanto a mí mismo que no amo al otro, entonces estoy simplemente en el amor propio y no tengo el amor de Dios, que es el que se comparte con todos, el que se da todo. Entonces, el papel del laico es concientizarse. Mire que en el Antiguo Testamento nosotros vemos como Dios personalmente
escogió una tribu. Y esa tribu se llama la tribu de Leví, que son descendientes de Aarón, como sacerdotes. Esos sacerdotes eran encargados de ser guardianes del arca de la alianza. Y el arca de la alianza la llevaban con un cuidado tal que tenía que ser solo ellos los que lo cuidaban, esos sacerdotes. Y eran de esos sacerdotes, sacaban sacerdotes que era lo que se considera hoy como el gran rabino, que es el único que podía entrar al segundo altar, que estaba cerrado y solamente una vez al año entraban. Que en eso tenemos nosotros una revelación de Zacarías, el papá de San Juan Bautista, que tuvo la experiencia con el ángel y lo dejó mudo. Y estaba en el segundo altar adentro con el incienso, que lo hacía una vez al año. Tenía un turno una vez al año para hacer esas oraciones determinados días. Pues miren que esos sacerdotes que escogió Dios en el Antiguo Testamento para llevar el arca de la alianza era una tribu entera. Ellos eran no superiores a las otras tribus. Ustedes saben que son 12 tribus de Israel. No eran superiores a las otras tribus, sino que eran escogidos para ese oficio, o sea, responsables. Cuando Josué entró a la tierra prometida y pasó el río, primero dijo Dios a través de Moisés, que les dejó instrucciones de que Josué tenía que ir adelante con los sacerdotes que llevaban el arca. Eran los primeros que tenían que pasar, y por eso se abrieron las aguas y pasaron. Y detrás venía el pueblo de Dios, atrás. Y miren que ustedes saben esa arca, ¿qué era? Esa arca de la alianza, ¿qué llevaba? El arca de la alianza lleva la vara de Aarón, que floreció, las tablas de los 10 mandamientos y una muestra del maná. Eso era un anuncio de la Eucaristía, porque al final, ¿qué es la Eucaristía? Ese sacerdocio que representaba a Aarón, esa ley que se consuma en Jesucristo, de la cual nos libra, los 10 mandamientos, y ese maná que es el pan que viene del cielo, y ahí se consuma el misterio de lo que nosotros somos hoy. Entonces llega Jesucristo y crea el nuevo sacerdocio, el sacerdocio en Jesucristo por el bautismo. Ahora todo bautizado se hace sacerdote, profeta y rey. ¿Por qué rey? Porque pertenece al reino de Dios, y Dios los llama a reinar con Él en Jesucristo. Somos reyes. Entonces, en ese sacerdocio de hoy, nosotros, en medio de toda la familia de la humanidad entera, somos escogidos para ser guardianes del arca de la alianza hecha hombre, guardianes de la Eucaristía. Nosotros hoy somos los vigilantes, guardianes del Santísimo Sacramento. Aquí tenemos al Señor en el Santísimo Sacramento, y aquí estamos nosotros como guardianes de Él. Mientras nosotros hemos estado en este retiro 2 días y el Señor ha estado expuesto ahí, el Señor ha estado haciendo maravillas en todo este territorio de acá, donde están todos estos seres humanos que viven alrededor, que ni siquiera conocen a Dios. Muchos, otros están alejados, otros pertenecen a otras religiones, otros nunca han oído siquiera del Santísimo Sacramento, y nosotros acá, como guardianes de ese tesoro, nos utiliza nuestra propia sangre, Señor, para salvar almas mientras nosotros estamos acá. Esto es el misterio de nuestra fe, el misterio de nuestro sacerdocio. Entonces, como laicos, tenemos un papel importantísimo en la iglesia. El papel importantísimo es estar conscientes de la instrumentación que somos para la salvación de las almas. Ese es el papel importantísimo. No es preocuparme tanto yo de en cuántos ministerios debo participar, cuántos dones el Señor va a despertar a través de mí. No es preocuparme de eso, porque eso lo hace Dios. Es preocuparme de que yo esté consciente de que yo soy un sacerdote responsable del resto de la humanidad, y que estoy asignado como guardián del Santísimo Sacramento. Por eso yo le digo a los católicos siempre: mire, usted como laico, usted quiere hacerse un examen de cuán católico es, mida, como si le pusiera un termómetro, mida a ver a qué altura está el fuego del hambre que tiene por la Eucaristía. ¿Usted siente morirse cuando no ha comulgado de hambre? ¿Siente morirse de hambre? ¿Usted está como mareado y se va a desmayar ya porque no ha comulgado? ¿Usted ha convertido la Eucaristía en su verdadero pan, en su verdadero alimento? ¿Usted necesita ir a adorar el Santísimo y quedarse en silencio con Él allá? ¿Necesita eso?
Si usted no tiene esa hambre y esa necesidad, usted todavía no ha empezado a vivir su catolicismo. Todavía no. Es igual que un protestante. No hay ninguna diferencia, porque usted, pues, si no tiene amor al Santísimo Sacramento, si no tiene hambre por la Eucaristía, pues usted ¿de qué vive? ¿Usted de qué se alimenta? ¿Usted qué tipo de catolicismo lleva? Cuando nosotros fuimos creados para ser instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es. ¿Cuál es el papel del laico en la iglesia? Un papel eucarístico. Eso es. ¿Cuál es? Nosotros debemos llenarnos de la fuerza de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra fe. Y mire que nosotros fácilmente nos podemos protestantizar y convertirnos solo en alabanza y la palabra y pensar que ahí quedó todo. Y estamos llenos de Dios porque yo alabo al Señor y yo escucho su palabra y proclamo su palabra, aleluya, y ahí quedó mi catolicismo. ¿O no? ¿O no? Eso es un principio. Acuérdense que los discípulos de Maús iban por el camino encendidos en la palabra. Decían que era un fuego en el corazón mientras Jesús hablaba. Pero ¿qué era lo que no tenían cuando iba Jesús con ellos ahí? ¿Qué era lo que no tenían? Pues no sabían que era Jesús. Nada menos, ¿cuándo se dieron cuenta que era Jesús? Verdaderamente, cuando partió el pan. ¿Y qué quiere decir eso? Que estaba en el pan. ¿Y qué sucedió cuando lo partió? Se desapareció. ¿Y por qué? Para mostrarles que si lo querían encontrar, ¿dónde lo encontraban? Partiendo el pan. Entonces, esto es, la palabra es un complemento de caminar con Jesús, porque ahí se nos enciende el corazón en fuego. Claro, es Jesús hablándonos. Pero ¿qué tiene que hacerse para que se complemente esa palabra? Esa palabra tiene que hacerse hombre, esa palabra tiene que hacerse carne, esa palabra tiene que hacerse pan, tiene que partirse el pan y celebrarse ese misterio, para que entonces se complete la palabra con la encarnación. Entonces tenemos que hacer esa transición, porque si no somos igual que un protestante, no tenemos la Eucaristía. Tenemos que entrar en el misterio eucarístico. Este es el papel más importante del laico. El laico tiene que ser eucarístico. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de volvernos eucarísticos, de tener esa intención de adoración al Santísimo. Primero que todo, yo les digo esto, por mi propia experiencia de Dios. Si usted quiere darle el regalo más grande de todos los regalos a la iglesia, a su familia, a su propia alma, adore al Santísimo Sacramento. Usted quiere darle el regalo de cumpleaños más grande a su mamá, a su familia, a quien sea. Váyase una hora para el Santísimo Sacramento y no le diga a ellos, hágalo en silencio entre usted y Dios. Y es el regalo más grande de cumpleaños. Y después llévele una muñeca o algo, ¿no? Porque eso ya, empáquele algún regalo. Pero el regalo más grande se lo dio ante el Señor. Eso, en silencio. No necesita decirle a nadie nada. Ese es el regalo más grande. Usted quiere, uno se preocupa porque hay mucho crimen en la ciudad y hay mucha cosa y de pronto la economía se volvió una miseria y esto y lo otro. ¿Dónde se va uno? Váyase donde el jefe, el que todo lo puede. Váyase donde el comandante. Váyase para allá y siente y dice, Señor, ten misericordia de nosotros. Apiádate de este pueblo, acaba con esta violencia, acaba con esta decadencia y maldad en que vivimos. Señor, arregla nuestra economía, perdónanos por todo lo malo que hemos hecho. Ahí ante Dios, ante el que todo lo puede, ahí, ese justo que está ahí puede solucionar los problemas de toda una comunidad. Ese justo. Y por eso, ahí es donde debemos ir. Miren, Moisés, cuando bajaba de hablar con Dios, ¿ustedes se acuerdan que a veces dice la palabra que le tenían que tapar la cara porque estaba iluminado y no podían ni mirarlo? Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer para defendernos de los espíritus que rondan los aires. Debemos ir a broncearnos con el sol que viene de lo alto. Si usted se va al Santísimo, sale bronceado, sale iluminado y los espíritus huyen, no resisten la luz que lleva, no la resisten. Porque va iluminado, completamente iluminado. Y créanme que eso es la verdad. Eso es absolutamente así, sin exagerarlo. Entonces, ¿cuándo vamos nosotros a entender el papel del laico? El papel del laico en la iglesia no es el activismo,
No es un activismo religioso donde yo vengo corriendo a hacer todas las cosas que necesitan hacer. Yo barro, yo tiendo, yo soy portero, cocinero, yo soy intercesión, yo soy cantante, yo soy todas estas cosas a la vez. Y puedo hacer 20 cosas por la comunidad. Sí, muy bueno, pero eso es un principio material. Lo más importante es el aporte espiritual. El papel del laico en la iglesia comienza con la entrega espiritual a la comunidad. Y la entrega espiritual a la comunidad no es necesariamente el activismo. La entrega del laico a la comunidad no es necesariamente aparecer para poder destacarse. Eso no es. Esa es una parte humana. La parte más importante es estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu del Señor. Ese es un laico comprometido. Ese es un laico que trae el aporte más grande. Cuando usted se levanta, se arrodilla. Mire que yo tengo esta costumbre desde mi conversión. Lo primero que hago cuando despierto es que me deslizo de mi cama y no pongo mis pies en el suelo, caigo de rodillas. Y ahí le digo al Señor: apiádate de mí, Señor. Te doy gracias por este nuevo día, por el don de la vida. Pero Señor, ¿quién sabe en qué andaré yo hoy? Seguramente que nada bueno. Átame a tu voluntad. Ten misericordia de mí para que yo no vaya a dañar con mis pies lo que tú me estás dando con tu corazón. Yo necesito que me ates a tu voluntad. Y yo le imploro todos los días al Señor. Porque yo he entendido de Dios que una regla muy importante de la perfección es no confiar en sí mismo. Nunca. Una regla de la perfección. Yo nunca puedo caminar como un santico, sudando agua bendita ya, porque pues como soy tan santico y tan religioso, ya estoy todo salvadito. Ahí es cuando el diablo me toma, me enlaza y me lleva como una cabra por allá para tirarme por un abismo. Ahí es, por santico que soy. Y esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta siempre. Debemos desconfiar de nosotros mismos, porque en el momento menos indicado nos tumba el enemigo, porque nos sentíamos tan fuertes y tan seguros. Por eso San Pablo dice: no te sientas tan seguro, porque el que se siente así de seguro es el primero que tumban. Entonces, por eso uno nunca puede juzgar a otro. Ay, mira lo que hizo, dejó al marido, se fue con otro y esto. Ojo, porque uno nunca sabe en qué puede terminar en esta vida. Jamás puede uno poner el dedo a acusar a otro así, porque no sabe lo que le espera. Uno nunca. Todos nosotros tenemos el potencial de cometer un crimen espantoso. Todos nosotros. Por eso, cuando uno ve por ahí un borracho tirado en la calle, un drogadicto que está perdido, una prostituta parada en la esquina, un ladrón que llevan para la cárcel, todas estas cosas, uno lo único que puede hacer es: Señor, misericordia de todos nosotros, porque Dios todavía no ha terminado con esa persona. Esa persona está viva, esa persona puede cambiar, esa persona se puede arrepentir, esa persona, esté en lo que esté, todavía está viva. O sea, el Señor no ha terminado con esa persona todavía. Y ahora, una persona fue mala toda la vida, hizo cosas horribles, se murió. ¡Ay, se fue para el infierno! Ojo, de pronto ese es uno que se va a encontrar en el cielo, porque uno nunca sabe al final de la vida esa persona qué pasó con el Señor. ¿Qué pasó? La misericordia de Dios está plasmada en Dimas. ¿Y dónde estaba Dimas? En la cruz. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Era un ladrón condenado. ¿Y qué hizo Dimas? Se arrepintió y le pidió al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Imagínese un ladrón. Era tan ladrón que se robó la salvación. ¿Sí? ¿Sí? Por eso lo conocen como el buen ladrón. Se robó la salvación, se la robó al final, se robó todo, pero al final hizo el robo de su vida, ¿no? Y eso es, fíjese que esto es el sentido de lo que es la vida. Tenemos que tener un respeto increíble, porque el que menos pensamos es un Dimas. Al final se roba la salvación de alguna manera, ¿no? Entonces, esta es la misericordia de Dios, y por eso nunca podemos juzgar a nadie. Esa es una parte vital del papel del laico en la iglesia. Ser un hombre sincero, caritativo, amoroso, donde no tiene juicios contra los demás. Porque si alguna obligación tenemos nosotros con el prójimo como laicos católicos, es la caridad. Fíjese que en mi comunidad yo tengo como bandera
el himno a la caridad de Corintios, 1 Corintios 13, y lo tienen enmarcado en todas las oficinas y en toda parte, y lo rezan todos los días como una oración en las reuniones de comunidad por la mañana, todos los días. El himno a la caridad, 1 Corintios 13. Ese es, porque si nosotros no tenemos ese himno a la caridad en nuestro corazón como bandera, no estamos caminando hacia el norte de Dios. De nada nos sirve ser laicos de la Iglesia Católica si no vivimos ese himno a la caridad. De nada nos sirve. Usted puede ser el laico más activo de la Iglesia, pero si usted no tiene caridad, todo lo que hizo no le sirvió para nada y tampoco benefició a nadie. Porque como dice el mismo himno, usted puede lanzarse al fuego y dar todo a los pobres y hacer cuanta cosa la hizo, pero si la hizo sin caridad, de nada sirvió todo ese sacrificio, porque lo hizo por usted mismo, lo hizo por usted, todo era para usted. Entonces es todo al final vanagloria, como dice los libros de la sabiduría, que al final todo es vanidad, ¿no? Al final todo, en el eclesiástico encontramos palabras así, en el libro de la sabiduría, en los proverbios, se encuentra que al final todas las obras del hombre son vanidad, porque el hombre lo termina haciendo por sí mismo, pero Dios nos llama a una conversión sincera donde podamos hacer las cosas para Dios y en Dios. Y ese es el llamado más importante del laico, porque yo pudiera entrar acá en un discurso logístico y hablarles en una forma, en un lenguaje eclesiástico y decirles, el lenguaje, la obligación, los deberes del laico son asegurarse de reportarse a su parroquia, presentarse a su párroco, inscribirse en la iglesia, presentarse y ponerse disponible al párroco para todo lo que él necesite, participar en la pastoral y en la catequesis y estar allí como un buen católico propuesto a ayudarle a los fieles en todas sus actividades, entrar en el ministerio de música o en el ministerio de la palabra o en el ministerio de servidores de la Eucaristía o en el ministerio de esto, lo otro, y yo puedo dictarles todo eso, pero ustedes todos lo saben, porque eso es parte de una formación que todos ustedes tienen y no necesitamos repetirla. Pero lo más importante que yo quiero compartir con ustedes es el sentido espiritual del papel del laico en la iglesia, que ese es lo que no tenemos instrucciones, de eso no hay manual, no hay un manual de eso. Es como a nadie le han dado un manual para aprender a ser papá o mamá, no existe. Si usted va a buscar, usted se casa y va a tener un niño y empieza a buscar libros de niños y de cosas y salen una cantidad de edificios psicológicos de cómo hacer esto y aquello, pero no hay un verdadero manual que diga para ser papá, para ser mamá. No existe eso. Para ser hijo tampoco es para ser laico. No existen esas cosas, porque esas cosas son internas, son una relación que hay entre el hombre y la vida. Y para que esa relación entre el hombre y la vida fluya en armonía, con coherencia, con sobriedad y obediencia, se tiene que vivir en el Espíritu Santo, porque es el único que puede proveer eso en nuestra vida. El Espíritu Santo es el único que tiene coherencia, prudencia, sobriedad, sabiduría, discernimiento para llevar el ritmo apropiado del caminar con Dios. Y esto lo tenemos que tener claro como laicos. Mire, usted en la parroquia, la primera responsabilidad que tiene es ser uno con el párroco. La primera responsabilidad. Usted sabe cuántas personas vienen a criticar al párroco de que el párroco no sirve, que no es lo suficientemente santo, que ese párroco ve mucha televisión, que el otro está más preocupado por su día libre, que el otro no sé qué, que a lo mejor tiene mujer, que a lo mejor es homosexual, que a lo mejor no sé qué, y quién sabe cuántas cosas. Y siempre se le echa toda la basura al párroco de lo que sea. Muchas cosas de esas puede que lleguen a ser verdad, pero es que no se trata de eso. ¿Qué tal que el párroco dijera, uy, ahí viene Julita, esa seguramente estuvo fornicando y por allá viene no sé qué y todo eso? ¿Qué tal que el párroco pensara así de los laicos? Entonces sería una locura la iglesia nuestra, peor que una cocina de chismosos por ahí en cualquier parque de la ciudad. Nosotros tenemos el templo de Dios es para santificarnos, no para pervertirnos. Y mucha gente en la iglesia se pervierte. Mire que la iglesia es un lugar de descanso para el hombre, purifica o corrompe, o una de las dos. Porque uno en la iglesia supuestamente va a descansar el alma, pero ahí se purifica o se corrompe.
porque ahí el diablo le puede voltear todo lo que usted hace en la iglesia contra usted. ¿Cuántas personas entran a la iglesia y se les olvida que ahí está el Santísimo Sacramento? Se les olvida y cometen los actos de irreverencia más espantosos. Yo he encontrado gente en la iglesia hablando dentro del templo como si estuvieran en la cocina de la casa, hablando cosas absurdas dentro de la iglesia al frente del Santísimo Sacramento. ¿Usted se imagina el tiempo de purgatorio que le espera, donde usted no corrija eso? Miren, si usted lee la vida del Padre Pío, en uno de los pasajes de su vida, él está orando la liturgia de las horas solo, en la capillita de ahí del monasterio, y siente unos ruidos al lado del altar. Y se indispone el Padre porque dice, ¿quién está por ahí ahora haciendo esos ruidos? Y ve un monje allá al lado del altar de los floreros, allá moviéndose. Y claro, esto estaba totalmente en desorden porque a esa hora no tenía por qué estar un monje ahí, y mucho menos haciendo ese ruido. Y el padre, como sufría tanto, tenía tantos dolores, era estigmatizado, pues él estaba indispuesto y se fue a regañar al monje. Resulta que ese monje era un alma del purgatorio, que era un monje que había muerto y estaba ahí penando las irreverencias al Santísimo, ahí. Y entonces ese monje que ayudaba en el altar había cometido muchas irreverencias al frente del Santísimo Sacramento. Y estas son cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Usted cree que Dios está vivo en la Eucaristía? Si usted cree que Él está vivo en la Eucaristía, cuando usted entra al templo y está al frente del sagrario, ¿al frente de quién está? Entonces, miren, todos los ángeles que están ahí están arrodillados, todos los ángeles. Imagina que usted entre ahí hablando de la cocina y a veces hasta contestando un celular y todo. ¿Usted se imagina cómo queda usted en el libro de la vida? ¿Queda con un manchón? ¡Oh! El día que usted vea esa página al frente del Señor, va a llorar ríos, ríos, de darse cuenta lo que hizo al frente del Rey, al frente de la majestad, que toda rodilla se dobla, todo el universo entero se dobla ante el Señor, todo entero. Y usted llega allá como a la cocina de su casa. Eso es. ¿Cuál es el papel del laico en la iglesia? La reverencia incondicional. El laico verdadero católico lo primero que tiene que hacer es enseñarle a todos los demás la reverencia, a todos los demás. Porque hay mucha gente desobediente, sí, pero ¿por qué? Porque nadie obedece. Entonces, si yo soy obediente, en vez de ponerme a chismosear y acusar a los demás de desobedientes, yo me compongo, yo me enderezco. Y cuando entro a la iglesia, conservo, pero una reverencia inmaculada. Entro ahí y yo soy el primero que me hinco, no hago así. Hay gente que entra a la iglesia y pasan por el frente del sagrario y hacen así, como si tuvieran calambres o algo, ¿no? Es horrible ver eso. A veces ve uno hasta diáconos, hasta servidores de la Eucaristía, lectores de la palabra, y paran al frente del Santísimo, hacen así, siguen. Es como si fuera un caballo o algo, ¿sí? Te digo, ¿qué tendrán? ¿Calambres o algo? No, porque miren que al frente del Santísimo, ¿qué se hace? Se hace así, se hinca. Dice, toda rodilla se dobla. ¿Usted cree que dijeron y doble la cabeza a toda velocidad, a frente del Señor así? Eso no dice, no está escrito en ninguna parte de la palabra. Nosotros somos obedientes a la palabra y tenemos que hacer eso. Ese es el papel del laico, es enseñarle a los demás cómo adorar al Señor. Ese es nuestro papel. ¿Cómo le voy a enseñar yo? Imagínense que haya una persona que no sea católica y esté observando la iglesia católica por primera vez y esté mirando todo y entonces no ve nada de eso, sino que ve el que tiene los calambres al frente y esto y lo otro, y no entendió nada, porque nada está claro. Entonces no tiene una claridad de qué es lo que están haciendo con esos gestos, con eso, nada. Cuando una persona es correcta y vive en esa disciplina espiritual y en ese orden de las cosas, todo lo hace como debe ser. Cuando usted entra a la iglesia, lo primero que tiene que acordarse es que está al frente de Dios vivo sentado en su trono. Usted entra ahí y está Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Ahí está, en ese sagrario. Ahí está el Señor. Entonces, ¿qué hace usted? Tiene que inmediatamente arrodillarse, inmediatamente.
y darle toda la gloria al Señor y irse hacia su lugar donde escogió sentarse. Y ahí tiene que irse calmado. Terminó el mundo, se acabaron sus actividades, se apagó su celular, se terminó todo, absolutamente todo. Usted quedó en presencia de Dios. Ahí no es tiempo para empujar al otro, para saludar a nadie, para reírse con el de atrás, para hacer gestos con nadie. Se acabó todo. Ese es el papel del laico. ¿Usted quiere saber cómo se comporta un laico? Así. Este es un laico verdadero. El otro es un patán, es un burlón, es un desobediente. Si va a llegar a la iglesia, ni se hinca, habla con los demás, contesta el teléfono o sale en medio de la Eucaristía a contestar una llamada. ¿Usted se puede imaginar algo más vulgar que eso? Algo más espantoso al frente de Dios. O sea, la única excusa en el mundo sería que usted tiene una emergencia en la casa con un enfermo, o usted es un médico y está en llamada en ese momento. Hay algunas excusas, y eso que lo tendría que tener en vibrador, y tendría que sentarse atrás, en la última banca, porque si yo soy un médico y a mí en cualquier momento me pueden llamar, lo pongo en vibrador y me hago en la última banca para no salir al frente de todo el mundo y no distraer la congregación, y salgo. Si soy una madre de familia que tiene un esposo terrible que cada 10 minutos me llama para ver dónde estoy, también lo dejo en vibrador y me hago en la última silla de atrás. Si soy una mamá que está preocupadísima de un hijo calavera que en cualquier momento lo pueden matar, también me hago atrás con el teléfono en vibrador. Y así yo puedo tener muchas razones por las cuales debo estar atento a una llamada, pero para eso me coloco donde pertenezco, ¿cierto? Debo estar en la última banca y acordarme que estoy en iglesia. Pero si es simplemente una llamadita de Pepe o de Lucho, ¿cierto? O de María, en la mitad de esto, y yo me salgo de la iglesia a contestar, préndase de su silla y póngase el cinturón de seguridad, porque le espera una quemada, una chamuscada, pero bien grande cuando se muera, porque eso le cuesta. Eso le cuesta, esa llamadita le cuesta, le aseguro. No estoy exagerando, pero absolutamente nada. Y me pueden llamar fanático, radical, exagerado, no importa. Me pueden tirar piedra, sería un honor, porque el Señor sabe que estoy diciendo la verdad. ¿Y qué tal que viniera a predicarles mediocridades acá y a tratar de ganarme su amistad diciéndole cosas hermosas? No, porque no tiene sentido, prefiero morirme, no tiene sentido, prefiero regresar al mundo del pasado y hacer mis cosas por dinero. Hoy lo hacemos para la gracia de Dios de todos nosotros, para que todos nosotros nos santifiquemos, para que todos nosotros hagamos lo que Dios quiere, para que nosotros seamos los verdaderos laicos que Dios quiere que seamos, los verdaderos laicos que Dios nos creó para ser. Y eso es lo importante. Entonces, el papel del laico en iglesia es mantener el orden, mantener la disciplina, ser el ejemplo de toda la congregación, ser el que inspira. Y usted no puede ser el que regaña a nadie dentro del templo, porque hay personas también que se llenan de celo y hay alguien haciendo algo y lo regañan de frente y le van diciendo al frente de la iglesia, así, de todo el mundo. Tampoco eso, porque eso es una imprudencia. Eso no se puede hacer tampoco. Entonces, el papel del laico es complementar al párroco, al sacerdote. Miren que hay personas que tienen muchas devociones y tienen devoción a San Antonio de Padua, y en la iglesia hay una estatua de San Antonio de Padua y yo estoy haciendo una novena con una necesidad increíble, y entonces entro a la iglesia. Primero pues voy a hacer la novena, no me arrodillo ante el Santísimo, sino que sigo derecho hasta la estatua del San Antonio. Allá me arrodillo y grito, aúllo, de todo, hago la novena, le beso los pies a la estatua y luego me voy de la iglesia, y ni siquiera saludé al Santísimo Sacramento, nada. Le fui a gritar a San Antonio allá, porque supuestamente es el milagroso, San Antonio. Eso es algo aterrador, si lo hace un laico, espantoso eso, porque eso es lo que se llama idolatría, eso es lo que se llama escándalo, porque primero que todos los santos no hacen milagros. El que hace el milagro es Dios a través de los santos, pero no los santos. Los santos no hacen milagros. Yo no puedo ir a decir, es que San Antonio es tan milagroso. Corrija su lenguaje. Es que el Señor hace muchos milagros a través de San Antonio. Esa es otra cosa, ¿no? Por eso yo hago una novena pidiendo la intercesión de un santo, porque es la familia de Dios.
y la familia de Dios somos uno solo, unidos en una sola intercesión. Miren lo lindo que es la intercesión de los santos, que se llama la comunión de los santos. ¿Por qué razón la iglesia nos invita a unirnos a un santo para orar? Porque es humildad. Es un acto de humildad ante el Señor. Dice: Señor, yo no soy digno de llegar con mi oración a tu presencia. Por eso te envío a Santa Teresita del Niño Jesús, que está al lado tuyo. Y a través de ella te voy a pedir este favor. Eso está correcto. Pero si yo pienso que al hablarle a Santa Teresita y hacerle la novena, entonces ella me va a hacer un milagro, ahí estoy al revés. Porque estoy adorando a un ser humano y estoy en idolatría y estoy haciendo todo lo contrario y estoy adorando imágenes. Por eso a veces los hermanos separados nos critican con razón, porque realmente hay mucho católico idólatra adorando imágenes y haciéndole culto a las imágenes. Ahí sí estamos muy mal. Y esto es algo que los laicos tenemos que cuidar y corregir y educar a los demás. Para decirles: usted tiene que saber cómo rezar. No, cuando usted entra a la iglesia, tiene que darle toda la gloria y la honra a Jesús primero. Primero al Señor. Así sea muy devoto de María, tampoco puede irse donde una estatua de la Virgen corriendo sin haberle dado toda la honra a Jesús. Primero, toda la honra. Y ahí tiene que empezar el orden nuestro. De ahí tiene que empezar. Tenemos que tener un orden especial en el cual tenemos que poner las cosas donde pertenecen. Jesús es la cabeza de todo lo creado. Todo está creado en Él, por Él, para Él, incluyéndonos a nosotros, nuestras oraciones, todo lo que vivimos está en Él. Por lo tanto, como Él es la cabeza de todo, allá le colocamos eso, porque a ese le entregamos como cabeza. Y entonces hay que reconocer eso. Y para el laico es muy importante que en su papel en la iglesia tenga muy claro que el comportamiento en el templo debe ser, pero incoluble. Debe ser un comportamiento que es un pilar de ejemplo para todos los demás. Yo soy el laico comprometido que no hablo en la iglesia, que no estoy haciendo gestos que no debo para distraer a los demás, que apago mi celular, que ocupo la posición que debo ocupar en las bancas, que estoy pendiente de ayudar a cualquier persona en necesidad dentro de la iglesia, que soy un complemento al sacerdote, que nunca hablo mal de los sacerdotes. Porque miren, si usted quiere cometer una falta bien grande como laico, hable mal de un sacerdote. Por malo que sea el sacerdote, que nunca de su boca salga una mala palabra contra un servidor de Dios de esa jerarquía. No lo toque, no lo toque. Eso sería un error gravísimo que le cuesta, pero mucho que le cuesta. Por ahí no se mete uno, con eso no se mete. Entonces, usted lo que tiene que hacer es orar por los sacerdotes todo el tiempo. Cuando usted los ve haciendo cosas muy graves, usted tiene que ir donde ellos a solas, usted solo, y hacer lo que el Evangelio dice. Ir donde el Padre, decirle: Padre, lo siento mucho, estoy escandalizado con algo que usted hizo. Le tengo que decir, por el bien de la iglesia, por el bien suyo, y también para yo no quedar en un pecado de omisión. Le voy a pedir el favor con todo el amor y cariño de que no haga esto. Porque hay veces que los padres se pueden equivocar y hacer cosas que escandalizan a la comunidad. Y nosotros tenemos el derecho de llamarle la atención también, pero con caridad y respeto, así. Y uno a uno, solos, sin ir a juzgarlo, a criticar y a chismosear con otro. Es cuántas personas están prácticamente celebrando porque ya van a cambiar el padre, ¿no? Están por allá diciendo: el padre ha estado 4 años, ya casi se va en 6 meses. Pero claro, es bueno que hagan cambios, porque es bueno que se muevan las cosas, ¿sí? Ya están empezando a enterrar la cizaña para ver qué está pasando, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que así no es. Así no es. Tenemos que llevar en el corazón una fidelidad a la iglesia. Y la fidelidad a la iglesia comienza con el respeto que nos debemos los unos a los otros. Tenemos que tener un respeto incondicional. Yo debo respetarlo a usted, respetarle su vida, su compromiso en la iglesia. Entonces, el papel del laico en la iglesia es ser un responsable de la iglesia entera. Saber de que el papel mío no es simplemente ser ministro de la Eucaristía. No, yo también debo ser ministro de la limpieza, porque yo debo estar pendiente de que si hay una basura aquí en el templo, ahí la recoja yo. Y por el hecho de ser ministerio de Eucaristía, yo no recojo basuras. O por el hecho de ser cantante en el ministerio de música, yo no me envuelvo con las cosas de la sacristía. No,
Nosotros somos parte de la iglesia entera y todo el tiempo participamos en todas las actividades si nos toca, si en un momento dado nos necesitan. Y eso es la propuesta que tenemos, porque no podemos nosotros simplemente hacerle culto a el ministerio en que estamos. Lo que tenemos que hacerle culto siempre es a Dios. No podemos hacerle culto tampoco al sacerdote, porque si amparamos nuestra fe en una criatura humana, nos va a decepcionar. Ustedes saben eso. Todo el que ampara su vida en una criatura será decepcionado. Por eso dice la palabra, maldito el que confía en un ser humano. Eso no está diciendo que los seres humanos son malditos, sino que no podemos confiar en sus obras, porque pueden ser obras en un momento dado que no están de acuerdo con Dios. Entonces nos decepcionaremos, y la esperanza la ponemos solo en Cristo. Y por eso la iglesia no debe estar descansando sobre los hombros del párroco. La iglesia está descansando sobre los hombros del Santísimo Sacramento y sobre mi responsabilidad de ser un instrumento de ese Santísimo Sacramento. Esa es, entonces, la responsabilidad más grande que tenemos como laicos nosotros es nuestra santificación. Esa es. Hay personas que preguntan, ¿qué será lo que puedo hacer yo por la conversión de mis hijos, de mi familia y todo? Y la respuesta es tan aburrida y tan dolorosa, porque es, vuélvase santo. Eso es lo único que les va a ayudar. Oh, salen todos tristes, como el hombre triste del evangelio que se va, el rico. Miren que, porque quisieran una oración mágica, quisieran, ¿qué oración puedo hacer por la conversión de mis hijos que no me oyen, que no me atienden y están tan terrible, tan mal? ¿Qué oración me recomienda? A ver, ¿qué poder me recomienda? La oración, la respuesta es, la mejor oración que usted le puede hacer a sus hijos es su santificación. Oh, eso les cae como un balde de agua fría. Salen así. Querían era una varita mágica, alguna oración por allá que diga abracadabra, se sanó mi hijo. ¡Pum! Salió. Eso es. Y yo sigo siendo el perverso igual, ¿no? Yo no cambié mi corazón. Así no es. Nosotros tenemos que entender de que ese llamado de Dios, el llamado de Dios es la santificación, nuestra santificación. Yo a veces en retiros como este le digo a la gente al final, bueno, al final del retiro vamos a hacer algo que les va a doler hartísimo y que les va a mandar todos tristes y con una pereza horrible, porque les voy a decir que se arrodillen y le vamos a pedir a Dios de todo corazón, con todas las fuerzas de nuestra alma, que nos haga santos. Y eso es. Miren que es increíble esto, y yo lo he comprobado por estadísticas, en entrevistas que le he hecho a la gente. Usted le pregunta a los católicos, y hagan el experimento un día, usted le pregunta si esporádicamente a una persona, le dice, ¿alguna vez tú te has arrodillado y le has implorado al Santísimo Sacramento, implorado desde el fondo de tu corazón que te haga santo? Y se sorprenderán ustedes lo poquito que han hecho eso la gente. Mire, cuando una persona va a hacer eso, siente un aburrimiento, siente una pesadez, siente una dificultad, porque dice, ¿en qué se va a convertir mi vida? ¡Qué pereza! Esto va a tener sentido. ¡Santo! ¡Oh! Duele. Y esto es increíble, porque la pesadez de nuestra carne, el amor que le tenemos al pecado, al placer, a todas estas cosas del mundo, eso nos mantiene tan aferrados que es como quitarle un hueso a un perro. Igual, no, es que estamos así. Y ya, no, santo no, eso. Y es increíble, pero es nuestra realidad. Nosotros, si nos sinceramos de verdad, nos damos cuenta que no es un trabajo sencillo arrodillarse, implorarle a Dios, gritando, hazme santo, hazme santo, hazme santo. No, eso no sale con esa fuerza. Usted sí hace, libérame, sáname, rompe todas mis cadenas. Eso sí lo grita como loco. O aúlla, libérame, claro, sáname. Pero cuando ha gritado, hazme santo, eso no se oye.
Eso no se oye. Usted oye esas oraciones que hay por ahí, que tenemos todos nosotros, que estamos llenos de carismas y llenos del Espíritu Santo. Todo lo que se oye es: sáname, libérame. Pero nunca se dice: hazme santo. Eso no se oye. No se oye. Tan raro. Porque solo queremos es liberación, sanación, que se rompan las cadenas, que el diablo me deje para poder yo seguir haciendo maldades. ¿Sí? Sí, eso es. Porque me tiene tan amarrado que ya no puedo hacer ni males, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Tenemos que descubrir ese verdadero sentido de una religión sana que tenga espíritu. Y la religión sana que tiene espíritu es: yo tengo que pedir la santidad. De lo contrario, soy un mediocre. Porque entonces estoy con un pie puesto con el diablo y otro con Dios. Eso no funciona. Eso del tibio, eso lo vomita Dios de la boca, lo escupe. Entonces, el llamado del papel real del laico es la santidad. Ese es el llamado. Y ahí tenemos que centrarnos y no olvidarnos que es el único camino. Yo voy a pedirle al Señor esta palabra para que sellemos este momento. Y dice 2 Corintios 12, 1 en adelante, dice: sus carismas. Si es necesario gloriarse, aunque nada se gana en hacerlo, yo haré mención de las visiones y revelaciones del Señor. Yo conozco a un hombre que cree en Cristo, que 14 años ha, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, sábelo Dios, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que el mismo hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es lícito o posible a un hombre el proferirlas. Hablando de semejante hombre, podré gloriarme, mas en cuanto a mí, de nada me gloriaré, sino de mis flaquezas y penas. Verdad es que si quisiese gloriarme, podría hacerlo sin ser imprudente, porque diría verdad. Pero me contengo a fin de que nadie forme de mi persona un concepto superior a aquello que en mí ve o de mí oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me desvanezca, se me ha dado el estímulo o aguijón de mi carne, que es como un ángel de Satanás, para que me abofetee, sobre lo cual por 3 veces decía al Señor que le apartase de mí, y respondióme: bástate mi gracia, porque el poder mío brilla y consigue su fin por medio de la flaqueza. Así que con gusto me gloriaré de mis flaquezas, para que haga morada en mí el poder de Cristo, por cuya causa yo siento satisfacción en mis enfermedades, en los ultrajes, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias en que me veo por amor de Cristo, pues cuanto estoy débil, entonces con la gracia soy más fuerte. Palabra de Dios. Pues ese es el ejemplo. Fíjese que esto resume todo lo que estamos hablando del papel del laico. En este 2 Corintios 12, de 1 en adelante, esto en sus carismas, San Pablo nos da perfectamente la resolución de qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que saber que Dios no se muda, que Él siempre está ahí. Hay muchas debilidades que tenemos que no las superamos porque Él no quiere. Mire que Él no le superó esa debilidad a San Pablo. ¿Y por qué? Le dijo: mi gracia basta, yo me glorifico en tu flaqueza. ¿Y por qué? Porque Él no quería que San Pablo fuera un superapóstol. No hubiera tenido misericordia con nadie y lo dejó imperfecto. No, si le hubiera sanado eso, que él llama que era como un demonio que había venido directamente del infierno, lo hubiera convertido en un hombre perfecto. Y él no podía ser perfecto porque entonces no hubiera tenido caridad en sus prédicas. Y ya San Pablo era lo suficientemente estricto y duro como para que le dieran perfecciones y nos hubiera dado un látigo que estaríamos todavía sangrando, ¿no? Pero miren que este es el sentido real de lo que Dios nos está llamando a hacer nosotros. Nos está llamando a ser esas personas conscientes de nuestras flaquezas, sin esperar que Dios nos las quite, pero sí sabiendo que se glorifica en ellas, siempre y cuando renunciemos a ellas y nos demos cuenta que es como un demonio que viene directamente del infierno a atormentarnos. Así son nuestras flaquezas, así son nuestras debilidades, y así deben ser. Y en esa forma seremos laicos
comprometidos, laicos, como buenos testimonios de la iglesia, testigos nobles y fieles, que haremos de la iglesia un templo verdadero para todos los que nos conocen. Amén. Amén.